Mira, yo admiro a Abraham Lincoln. Su pasión por la lectura se concentra mayormente en las biografías. Sus ministros eran sus enemigos, pero eran personas capacitadas. Él no tuvo que ver que tenía diferencias personales con ellos, sino que fueran a servir al país. Un retrato del presidente estadounidense más conocido por la abolición de la esclavitud adorna su estudio, dando testimonio de su admiración por él. Pero no solamente en el caso, por ejemplo, de la parte política. Tú tienes caso, por ejemplo, de Edison. A Thomas Alva Edison se le atribuyen más de 1000 inventos en su vida, incluyendo un sistema telefónico viable. ¿Tú sabes lo que fue el éxito de Edison? Su persistencia. Continuaba, probaba, fracasaba, continúa probando. O sea, Edison, ese tipo de carácter son los caracteres que realmente hacen cambios en el mundo. Esa foto. Ese es de mi padre. Él ha jugado un rol muy importante en su vida. Sí, obviamente en todos los órdenes, y lo sigue jugando. ¿Le pide consejos todavía? Yo no tengo que pedírselo porque él me llama a dármelo. Es así. Él me llama, no a dármelo, a instruirme, a darme una orden en ese sentido. Su padre, José Rafael Abinader, es un político de larga data que lideraba hasta septiembre del año pasado el partido Alianza Social Dominicana, hoy el Partido Revolucionario Mayoritario, del cual Luis Abinader es precandidato presidencial. Hemos establecido el Partido Revolucionario Moderno con la intención de presentar una propuesta que busque establecer, cuando lleguemos al poder, una nueva forma de gobernar el país. ¿Cuál es esa nueva forma de gobernar el país? Es una forma diferente a la que se está presentando actualmente, donde podemos ver, Alicia, en las estadísticas oficiales un crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no es desarrollo. Ese crecimiento económico lo pueden ver las madres solteras en los periódicos o lo pueden ver en la televisión, pero cuando miran abajo ven un plato vacío. Entonces eso no puede ser, no podemos tener una estadística con un crecimiento económico, pero que la gente siga siendo pobre. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es la finalidad de cualquier gobierno? La finalidad de cualquier gobierno es mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es nuestra propuesta? Cambiar ese modelo económico. ¿Cómo? ¿Cómo se cambia ese modelo económico? Impulsando las áreas de la economía donde realmente se crean empleos. Podemos ver que con un crecimiento, como anunció el Banco Central, de más de un 7% el año pasado, sin embargo, se mantiene e incluso disminuye las personas que están empleadas, o sea, aumenta el desempleo. Entonces, ¿en qué sectores invertiría un gobierno de Luis Abinader para crear empleos? Lo que tenemos es que incentivar desde el punto de vista fiscal, con incentivos fiscales, y desde el punto de vista del financiamiento también a sectores como son el sector agropecuario, que crea empleos, el sector turístico, que crea empleos, el sector también de la construcción para eliminar ese gran déficit de viviendas que hay en la República Dominicana. Esos tres sectores, conjuntamente con otros más, son sectores que crean empleos. Usted añadió en la presentación oficial de su estructura, de su proyecto, y voy a citar: así como debemos asumir estos nuevos compromisos, debemos rechazar, escuchen bien, debemos rechazar y no permitir los errores del pasado que nos alejaron del pueblo y de la mayoría de los votantes. Al usted decir nos alejaron del pueblo, interpreto que se refiere a los errores del PRD, partido al que usted perteneció hasta hace menos de un año. ¿A cuáles errores se refiere? Bueno, las diatribas internas, los problemas y los conflictos permanentes no nos hicieron bien con la población dominicana. Eso es claro, porque tenemos que tener ahora en este nuevo partido una mente democrática. El PRM tiene que ser diferente a los demás partidos donde hay un comportamiento casi caudillesco. El país está esperando una alternativa diferente. ¿Pensó usted que sería el candidato presidencial del PRM por consenso?
Mira, yo me preparé para cualquier circunstancia de elección, ya sea por consenso, ya sea por encuesta, ya sea por convención. Durante la presentación de su proyecto, usted describió a Hipólito Mejía como un querido y apreciado compañero. Su valoración del expresidente Mejía y qué opina de su precandidatura dentro del PRM. Lo mismo que repito, un querido y apreciado compañero, además un gran amigo familiar, él y su familia, durante toda la vida. Y él tiene todo el derecho de aspirar, como lo tiene Yanilda, como lo tiene Amaury, como lo tienen los demás. Él tiene todo el derecho de aspirar. Y vamos a competir de una manera ejemplar, como la sociedad lo está viendo. ¿Lo tomó por sorpresa su precandidatura? Pero desde mayo él mandó a decir que él iba a estar donde las circunstancias lo requieran y no dijo que no iba a aspirar. Entonces eso siempre estuvo una posibilidad ahí. Ya nosotros, por eso nos estuvimos preparando todo este tiempo para cualquier competencia, con Hipólito, con Yanilda, con el que fuera. ¿Cómo interpreta usted las deserciones del PRM, específicamente personas que han sido colaboradores cercanos de usted, como Tony Peñaguaba, que el miércoles, al ser juramentado como secretario general del PRD, dijo que incurrió en un error en dejar ese partido? Mira, eso es una decisión personal de Tony, al cual yo solamente para Tony tengo cariño, agradecimiento. ¿Hubo alguna diferencia con su equipo político? No hubo diferencia, él ha explicado las razones y yo dejo a él que explique las razones. Hablemos del PRM porque nace precisamente del partido Alianza Social Demócrata, un partido de su padre, fundador, José Rafael Abinader, quien accedió a cambiarle el nombre. Como en todo en la política, hay negociaciones que se realizan para que ocurra esto. ¿Qué tipo de compromiso se hizo con usted, con su familia, para que accedieran a cambiarle el nombre a ese partido? Absolutamente ninguno. Nosotros, cuando se planteó lo del PRM, yo le dije en una reunión que teníamos que nosotros poníamos las influencias que teníamos en la Alianza Social Dominicana a disposición de ese colectivo y a disposición de la democracia dominicana. No hubo ninguna promesa. Yo sé que eso es extraño para mucha gente que piensa que sí, todo es tratativa, que todo es eso, pero no. Lo que pasa es que yo creo que los partidos políticos no son de nadie, los partidos políticos son entidades públicas al servicio de la sociedad. Y nosotros pusimos esa entidad al servicio de la sociedad dominicana. El PRM no existiera hoy si no se hubiese producido la división en el PRD, que finalmente quedó bajo el mando de Miguel Vargas Maldonado. Yo quiero su valoración de Miguel Vargas. Mira, a mí no me gusta hacer valoraciones personales. Yo creo solamente en la parte de los hechos. Su comportamiento y durante todo este tiempo del PRD, yo creo que no ha sido satisfactorio. Ni lo es para él, ni lo ha sido para él beneficioso en nada, porque vemos los números de las encuestas, ni lo ha sido tampoco para la sociedad dominicana. Yo creo que esa es una valoración que ya el pueblo le ha dado. Quiero preguntarle su opinión sobre el expresidente Fernández, porque de ganar la candidatura usted del PRM, pues podría enfrentarse al presidente Fernández. Mira, en términos personales, te repito, yo no tengo ninguna diferencia personal con ningún político, es más, te podría decir con ningún dominicano o dominicana. Ahora, yo creo que el presidente Fernández durante su gestión fue una frustración para los que muchos pensaron y pensamos que él podía, como esta nueva generación, ser diferente en términos de su comportamiento ético, de su comportamiento también en el gobierno, no tratar de ser la ruta que todos los presidentes han recorrido, de ser un caudillo, de querer repetirse, y lo que ha llevado a gran parte de la sociedad dominicana es una frustración. ¿Cuál es su valoración del trabajo que ha hecho el presidente Medina? Mira, el presidente, vamos a hacer una diferencia entre la persona Danilo Medina, que es el presidente de la República, y el gobernante Danilo Medina. Como persona, yo tengo una excelente percepción del presidente Medina. Yo creo que el presidente Medina es un hombre serio, honesto, yo pienso que tiene los mejores deseos y que es una persona con los pies sobre la tierra. Ahí es sobre Danilo Medina, el ser humano. Y yo creo que eso lo percibe la población. Ahora bien, sobre el Danilo Medina presidente, tengo serias diferencias porque estamos repitiendo ese mismo modelo económico, Alicia, que viene desde el gobierno de Leonel Fernández, con menos corrupción, porque bueno, es difícil que haya más corrupción que en el gobierno
de Leonel Fernández, una competencia que yo creo que eso que difícilmente nadie le gane a la corrupción del gobierno anterior de Fernández. Pero hemos seguido el mismo modelo económico, el mismo nivel de endeudamiento, sin hacer una reforma fundamental en el país. Pero ¿cómo garantizamos que la propuesta suya no sea más de lo mismo? Porque todos los políticos siempre vienen con los temas de educación, salud, seguridad ciudadana. Entonces, ¿cómo garantizamos que Luis Abinader no es más de lo mismo? ¿Dónde va a estar la diferencia en mi gobierno? Donde le vamos a asignar recursos a esos sectores realmente que son los sectores fundamentales. Que yo he dicho muchas veces, la seguridad ciudadana, que es hoy la principal preocupación de los dominicanos y las dominicanas. Y un policía puede seguir ganando 7.500 pesos. Puede seguir el guardia que está cuidando en la frontera para detener la inmigración irregular ganando esa misma cantidad. Eso no es posible. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia de mi gobierno? La diferencia de mi gobierno va a estar en asignar los recursos donde realmente se necesitan. El salario mínimo de un policía no va a ser menor de 23.000 pesos o $500, que es el salario del policía en Haití. ¿Y de dónde usted va a sacar esos recursos? O eliminando gastos de otros sectores. Como economista sabe que a ese recorte de gastos habría que añadirle que el Fondo Monetario Internacional ha proyectado que para el cierre de 2015 la deuda de República Dominicana será el 50% de su Producto Interno Bruto, lo cual disminuye las posibilidades de inversión, poniéndole una camisa de fuerza al presupuesto. Es más o menos la relación que ellos hacen para determinar si un país está muy endeudado o no. Pero yo creo, y muchos economistas creen, que eso no se puede aplicar en el país, porque en esos países que ellos aplican el 50% del Producto Interno Bruto, tienen una presión fiscal, o sea, lo que recauda el gobierno de la economía, lo que recauda el gobierno, de más de un 40%, cuando aquí la presión fiscal es de apenas un 14%. O sea que eso nos pone en una situación mucho más difícil. Entonces, lo indicado, lo correcto, donde se puede notar si estamos muy endeudados o no, es en relación con los ingresos fiscales, es decir, con los impuestos que pagan los dominicanos y las dominicanas. Y en relación con eso, de los ingresos fiscales pagamos de cada peso 51 centavos de deuda. Pero eso es una camisa de fuerza para cualquier presidente que llegue al poder. Claro, y hay que tener un manejo inteligente de esa deuda. Bill Clinton, cuando era presidente de Estados Unidos, nadie pensó que él iba a equilibrar el presupuesto norteamericano. ¿Y cómo lo hizo él? Tomó al segundo año de su gobierno, porque no lo pudo hacer su director de presupuesto el primer año, y fue departamento por departamento, como le llaman allá los ministerios, eliminando gastos innecesarios, gastos que no le agregan calidad de vida a la gente. ¿Sabes cuánto significa llevar a 23.000 pesos a los policías y a la Policía Nacional? 8.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto es 8.000 en relación al presupuesto? Menos de un 2%. Si usted lleva a los policías, también tiene que llevar a los profesores, que van a estar ganando menos. Los profesores tienen los recursos disponibles. Ya cuando terminemos la construcción de viviendas, que no tengamos que tener inversiones de capital, va a quedar bastante dinero también para mejorar la calidad de los profesores y las profesoras. Nosotros lo hemos analizado y sabemos cómo hacerlo, Alicia. Eso no es tan difícil tampoco. Usted habló de la corrupción. ¿Cuál sería su propuesta en materia de la lucha contra la corrupción? Aplicar las leyes que hay en la República Dominicana, que se cumplan las leyes de control. Aquí sobran las leyes de control para disminuir la corrupción. Sobran, pero hay que cumplirlas. ¡Duros hacia el triunfo! Me desgarra e indigna observar la pobreza, la delincuencia y la corrupción que nos arropan, la impunidad y los privilegios. Hablemos de sus propuestas como candidato presidencial. Usted esgrimió 4 temas centrales en los que basa su campaña: la educación, la seguridad ciudadana, la energía eléctrica y también la gestión de burocracia pública. Imagínese que estuviéramos en un debate y que usted tiene solo 1 minuto para hablarme de cada tema. Vamos a empezar con la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, concentrar más recursos en la seguridad ciudadana, estudiar las buenas prácticas que en Estados Unidos, que en Colombia, que en otros países se han practicado para disminuir sensiblemente, radicalmente la seguridad ciudadana y ver qué áreas se pueden implantar aquí y hacerlo. Gran parte del tema
de la delincuencia en este país gira en torno a las drogas, al narcotráfico y al microtráfico en los barrios. Yo le voy a dar otro minuto para hablarme de la lucha contra las drogas en un gobierno de Luis Abinader. Tenemos que hacer un gran pacto regional, donde Estados Unidos tiene que tener una posición principal, porque toda esa droga va principalmente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que asumir la responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en estos países. Educación. La sociedad dominicana triunfó en conseguir los recursos que se necesitan, pero ese es el primer paso, el famoso 4%. Ahora, ¿dónde está la calidad de la ejecución de esos recursos? Y yo no entiendo por qué, si la coalición por una educación digna tenía todos los planes hechos de cómo invertirlo, ¿por qué los gobiernos del PLD han hecho una administración diferente de esos recursos? Si ese plan que tenía la coalición de educación digna había sido consensuado con todos los sectores. Hay que tomar el plan de la coalición para la educación digna, porque a pesar de la inversión que tenemos en estos años en educación, Alicia, no ha mejorado uno solo de los indicadores de la calidad de los estudiantes. Yo no pretendo a que cambie radicalmente, pero que mejore 1%, 2%, y no lo ha hecho aún con la inversión que tenemos. El tercer tema que plantea como parte de su proyecto es la energía eléctrica, su propuesta. Primero, tenemos una energía cara. Esa energía cara afecta la calidad de vida de toda la población dominicana, porque estamos destinando un presupuesto que es el triple de lo que destina un presupuesto familiar, que es el triple de lo que destinan las familias a pagar la energía eléctrica. Ese mismo costo de la electricidad también afecta la competitividad de las empresas, y muchas empresas se han ido del país porque la energía es muy cara y consecuentemente afecta el empleo. Pero al mismo tiempo, ese desorden en el sector eléctrico es el que agrega unos 1.600 millones, 1.500, 1.600 millones de dólares todos los años en déficit en el sector eléctrico. Creo que el pacto eléctrico es un camino, pero indudablemente tiene que haber una reforma, una contrarreforma a la que se hizo en el 1997, 98, con la capitalización del sector eléctrico, porque evidentemente no ha funcionado. El último de los 4 temas de su propuesta es la gestión de la burocracia pública. Lo mismo que hemos hablado de la calidad del gasto público, pero también de eliminar esa burocracia que lo que hace es ahuyentar las inversiones. Alicia, para construir aquí cualquier proyecto, vamos a decir un proyecto de construcción, son 2 años en permiso, un proyecto de construcción cualquiera. Para hacer un proyecto minero son 5 años, para hacer un proyecto turístico son 3 años en permiso. Eso no es posible, la gente se aleja por tanto tiempo. Toda esa burocracia que lo que hace es, agrega lo que hace es corrupción, ahuyenta la inversión, todo eso hay que eliminarlo a su mínima expresión. Ciudadanos y ciudadanas. Como parte de esa gestión de la burocracia, Abinader propone un cambio para los más de 680.000 empleados del Estado, que califica como un elefante blanco. Hay muchos empleados en áreas que ya no se necesitan, hay otra falta de personas en sitios que se necesitan. Por ejemplo, yo he recorrido el país y todavía no se ha implantado la tanda extendida, porque no hay profesores para implantarla. Entonces, Alicia, vamos a llevar mucha gente, a reentrenar a muchos profesionales para que se vayan a la parte de la educación. Vamos a reentrenar mucha gente para que trabaje en las áreas de seguridad ciudadana también. ¿Cuál es su propuesta en materia de salud? En materia de salud es invertir más en salud. Y en ese sentido, en salud, hay que darle más presupuesto, establecer una vez y por todas ya la ley de seguridad social, que apenas está implantada en menos de un 40%, cuando fue promulgada en el año 2001. Otro tema importante en nuestra sociedad, para nuestro país, es la justicia. Y una de las dificultades que ha enfrentado es el presupuesto que se le asigna a la justicia. ¿Cuál es su propuesta? Esa es una de las áreas donde tenemos que cambiar fundamentalmente. Y ahí hay que asignarle los presupuestos indicados. Nosotros vamos a eliminar muchísimos gastos innecesarios que la gente ni conoce que se realizan. Dame 3 ejemplos. Mira, tú tienes, hablaste por ejemplo del caso de la CDE. Solamente con la reforma del gobierno en el sector eléctrico, tú te vas a ahorrar cerca de $1.000 millones. Con una reforma que es como se haga. ¿Por qué tú tienes 3 distribuidoras que son del mismo dueño?
gastando dinero y cargos fijos en esa distribuidora. Y ahí mismo, de la CDE, fíjate lo que ha pasado en este gobierno, los gobiernos PLDistas. La CDE antes de la reforma era distribuidora, reguladora, transmisora, administraba las presas. De una CDE se crearon 3 distribuidoras, 2 generadoras, la empresa hidroeléctrica, la de transmisión, la Comisión Nacional de Energía para hacer las políticas públicas, y como todavía faltaban compañeros para poner, se creó el PRA, el proyecto de reducción de apagones, que yo no sé qué hace eso separado de las distribuidoras, y se creó también el proyecto, el PER de electrificación rural. ¿Usted dice eliminar todas estas instituciones? Fusionarlas y todo ese personal llevarlo a las otras áreas donde se necesitan. Tras la pausa. ¿Qué hace en el tiempo libre? Queda poco tiempo libre. Pasatiempos favoritos de Luis Abinader. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Es tan difícil, mira, para mí es tan difícil hablar sobre mi persona. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe. Porque te mereces una pan pizza hecha con masa fresca, Domino's la ha creado para ti, y toda a mano, como este anuncio. Con ingredientes hasta el borde y 2 capas de queso mozzarella y provolone, para que llegue siempre perfecta. De nuestras manos a las tuyas. Domino's Handmade Pan Pizza. Llévate una con 2 ingredientes por solo 545 pesos. Dedicación en hacer cada pan pizza a mano. Llámanos 809-948-4848. Domino's. A las 11 de la noche, en Color Visión, La Noche Sigue, con Pamela Sued. Música, entrevistas y mucho más. Sigue La Noche con Pamela, de lunes a viernes a las 11 de la noche, por Color Visión. Siempre con lo mejor. Siga disfrutando del informe con Alicia Ortega. A continuación, Noticias SIN Emisión Estelar. Usted está viendo el informe con Alicia Ortega. Vamos a dejar a un lado la política y vamos a hablar, como usted habló del presidente Medina, del ser humano. Vamos a hablar de Luis Abinader, el ser humano, el empresario, el esposo, el padre, porque yo realicé un pequeño sondeo en mi entorno a diferentes personas de diferentes ámbitos sociales y le preguntaba: Luis Abinader, ¿qué conoce de él? Es un empresario. Y yo le decía, ¿pero qué tipo de empresario? ¿A qué se dedica? ¿En qué sector del empresariado? No sé. Dije, bueno, esta es una buena pregunta. Bueno, mira, no puedo hablar de mí sin hablar de mi familia, porque estamos ligados en todos los aspectos. Nuestro padre fundó la Universidad Dominicana OIM en el 1966, nosotros trabajamos ahí durante un tiempo, después nos separamos y fuimos al sector turístico. En el sector turístico hicimos 2 grandes proyectos, nosotros dirigimos 2 grandes hoteles, tanto en Puerto Plata como en Punta Cana. Después uno de los hoteles fue adquirido por una gran compañía, el otro hotel estamos en proceso de reforma al sector inmobiliario. Al mismo tiempo también iniciamos un proyecto de cementos conjuntamente con unos socios españoles, que es Cemento Santo Domingo, que está en Asua. Hemos desarrollado también proyectos inmobiliarios y también participamos en el consejo de varias empresas de diferente índole. Usted es casado y su esposa se llama Raquel. Háblame un poquito de Raquel y cómo es Luis Abinader como esposo. Vamos a cumplir ahora 20 años de casado, tenemos 3 niñas. Esther. Bueno, niñas, no sé si niñas bueno, ya, no creo que les guste el calificativo porque son adolescentes. Bueno, unas adolescentes. Esther, que tiene 17 años, ahora va a terminar el bachillerato. Graciela,
que cumplió 15, y a Adriana Margarita, que tiene 13. Principalmente yo le he pedido a Raquel que en este proceso que yo tengo de política y recorriendo el país, que se concentre en el desarrollo de la familia. Y yo siempre paso tiempos de calidad con nuestras hijas, obviamente. ¿Qué hace en el tiempo libre, el poco tiempo libre que tiene? Porque cuando uno está en política eso es sí, absorbente. Nos queda poco tiempo libre, porque siempre previo a yo tengo 6 años y medio en una actividad política muy intensa. Pero antes de eso, bueno, pues salíamos mucho, teníamos vacaciones en el interior del país, en el exterior. Y en las noches siempre pasamos un rato de discusión juntos de cómo le fue en el colegio, los problemas que tiene. ¿Pasatiempos favoritos de Luis Abinader? Viaje, lectura y películas. ¿Qué tipo de lectura? Lectura, biografías. Las biografías es la parte que tú más aprendes. Y yo tengo que decir aquí que fue una recomendación cuando yo tenía 18 años que me dio una persona que falleció no hace mucho tiempo, que fue don Franco Marazano, y hace mucho tiempo me dijo, lee las biografías, porque con las biografías tú aprendes la historia, la vida de cada ser humano, que te sirve también para cómo actuar en la vida, las ideologías. ¿Y películas? ¿Qué tipo de drama, para que te saquen cuando tú llegas, Alicia, a tu casa cansado, que te cree que se te olvidan los problemas y te cree quién fue que hizo esto, quién fue que robó esto, quién fue que hizo drama, para realmente poder tener una dispersión de los problemas del día. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Hablemos de su mayor fortaleza como persona. Es tan difícil, mira, para mí es tan difícil hablar sobre mi persona. Ahora, mi fortaleza yo creo que es el trabajo y mi decisión y la persistencia. Para mí no hay problemas en el camino, lo que hay que es solucionar esos problemas y seguir buscando el objetivo, con persistencia y con trabajo. Sin ánimo de darle armas a sus opositores. Un defecto que usted sepa que, caramba, no sé, pero hay gente que no llega a tiempo. Un defecto que usted dice, es algo que... Mira, los defectos estoy seguro que tengo, y tengo varios. Quizás tengo que ser un poco más estricto con la hora, en el tema de la puntualidad, y muchas veces, a veces también, algunos detalles se le escapan a uno, algunos detalles que necesitan tener una especial atención en el manejo personal, se le pueden a uno escapar. Y también, muchas veces, uno no logra externar sus emociones en la medida en que tiene que hacerlo. Y en esta actividad también, a veces, uno lo siente, lo sufre, pero se comporta también muy rígido y no piensa que es una debilidad mostrar esas emociones. Y eso es algo que nosotros tengo yo que trabajarlo y hacerlo. Hablamos de sus fortalezas, o sea, me mencionó una cualidad, pero yo quiero que me dé 3 cualidades por la cual el electorado, las personas que están viendo en casa, digan, yo quiero votar por Luis Abinader. ¿Por qué debo yo darle ese voto? Porque tengo la ética y la honestidad que viene desde mi DNA para hacer las cosas correctamente y para que los dominicanos y las dominicanas no sientan ninguna vergüenza por el presidente que van a elegir, para hacer las cosas correctamente. Porque me he educado para tener la capacidad para conocer los problemas y saber quién puede resolverlo. Y finalmente porque tengo la pasión y una gran ilusión, Alicia, porque querer mejorar este país.